Dicen que la Biblia es un libro abierto, pero lo que pocos saben es que entre sus líneas existen archivos invisibles, eventos apenas mencionados, nombres que desaparecen tan rápido como aparecen, y decisiones silenciosas que encendieron un destino que cambió siglos enteros. Hoy abrimos esos expedientes ocultos, los archivos perdidos que casi nadie se atreve a leer y que revelan un lado de la historia bíblica más misterioso, más humano y más profundo que cualquier otro. Y comenzamos con un personaje que aparece como un susurro en las sombras: Igal, uno de los 12 espías enviados a Canaán. Todos recuerdan a Josué y Caleb, pero ¿qué ocurrió realmente con los otros 10 espías? ¿Qué vieron en esa tierra que los llevó a temblar de terror? ¿Qué sombras gigantes caminaron frente a ellos? ¿Por qué la visión de unos pocos puede destruir la fe de millones? Avanzamos al segundo expediente, uno más inquietante: el hombre joven que huyó desnudo cuando arrestaron a Jesús. Nadie menciona su nombre, nadie explica por qué estaba ahí. Nadie dice si lo seguía en secreto o si era parte de algo más profundo. ¿Un discípulo oculto? ¿Un testigo olvidado? ¿Un sobreviviente de una conspiración? Su presencia silenciosa se convierte en una firma invisible. La Biblia esconde personas que solo aparecen cuando el cielo necesita testigos. Pero el siguiente expediente es aún más desconcertante. El profeta que fue devorado por un león por desobedecer una instrucción celestial. ¿Quién era realmente? ¿Por qué su historia está llena de detalles simbólicos? ¿Qué significa un león que ataca pero no devora al burro? Este archivo parece más una profecía viva que un castigo, como si Dios estuviera revelando que algunos mensajes vienen acompañados de misterios que no necesitan explicación, sino reverencia. Pasamos ahora a un expediente que siempre estuvo frente a nosotros, pero pocos lo han notado: Naama, la madre de Noé. Su nombre aparece una sola vez, sin explicación alguna. No se dice nada de ella, ni de su historia, ni de su linaje. ¿Por qué mencionar su nombre justo antes de que Dios decida reiniciar la tierra? ¿Qué había en ella que la Escritura decidió preservar para siempre? Su silencio parece más ruidoso que 1000 palabras. Y ahora abrimos el archivo de Hiram, el hombre que ayudó a construir el templo de Salomón, un artesano brillante cuyo talento fue tan extraordinario que la Biblia lo describe con palabras que no usa para nadie más: lleno de sabiduría, inteligencia y conocimiento en todo arte. ¿Quién lo entrenó? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo un hombre pudo dominar cada oficio como si la inspiración viniera directamente del cielo? Hay momentos donde la historia humana toca una frontera sobrenatural, y Hiram parece haber vivido exactamente en esa frontera. El siguiente expediente es igual de inquietante: los Nefilim, mencionados apenas en 2 versos, pero capaces de generar miles de teorías. ¿Quiénes eran? ¿Por qué su sombra se extiende sobre la historia como un eco antiguo? ¿Por qué desaparecen del registro justo cuando la humanidad se desvía? Su presencia mínima crea la sensación de que hay capítulos perdidos, historias que jamás se escribieron porque no eran para ser contadas. Luego accedemos al archivo más extraño de todos: el hombre que resucitó cuando los huesos de Eliseo tocaron su cuerpo. No conocemos su nombre. No sabemos si tenía familia. No sabemos qué hizo después de abrir los ojos. Pero su historia plantea una pregunta escalofriante: ¿qué poder quedó en los huesos del profeta después de su muerte? Y si el cuerpo del profeta tenía tanto poder, ¿cuánto más poder tiene la presencia de Dios en quienes siguen vivos? Finalmente abrimos el expediente más silencioso, pero también el más revelador: el de la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume, de la cual Jesús dijo: donde quiera que se predique este evangelio, se contará lo que ella hizo. Porque este acto simple, íntimo y casi oculto tiene un peso eterno. ¿Qué vio ella que nadie más veía? ¿Qué entendió ella que incluso los discípulos no comprendían? Y la respuesta aparece como un susurro desde las páginas antiguas. Los personajes más silenciosos suelen ser los más transformadores. Los que actúan sin buscar fama son los que marcan la eternidad.
Los que obedecen sin preguntas cargan destinos que otros jamás entenderán. Hoy has visto los archivos que casi nadie abre, los personajes que viven en las orillas del relato, pero sostienen la historia desde las sombras. Y así este documental revela una verdad impactante. En la Biblia, lo oculto no es irrelevante, lo oculto es fundamental. Lo oculto es donde Dios trabaja cuando nadie está mirando. Si estas historias aparecieron ante tus ojos hoy, quizá es porque el cielo quería recordarte que tú también formas parte de un expediente que está siendo escrito en silencio, pero cuyo impacto será eterno. En esta segunda parte del documental, nos adentramos en un terreno aún más profundo, más inquietante y más revelador, el territorio donde los personajes bíblicos dejan de ser simples nombres en un texto antiguo y comienzan a mostrarse como arquetipos vivientes, códigos espirituales y espejos psicológicos diseñados para activar partes dormidas del ser humano. Y para iniciar este viaje, debemos regresar a una pregunta que pocos tienen el valor de hacerse. ¿Por qué la Biblia selecciona ciertos personajes? ¿Y por qué elimina u oculta a otros? Porque si algo descubrimos en la primera parte, es que nada, absolutamente nada, aparece en el relato sagrado por accidente. Y ahora, mientras cruzamos los pasillos del tiempo y encendemos las lámparas del análisis profundo, exploraremos a personajes que a simple vista parecen secundarios, pero en realidad contienen los patrones más potentes del desarrollo humano. Comenzando por uno de los más enigmáticos, Elías, un hombre que aparece y desaparece de la historia sin explicación racional, como si existiera entre dos mundos. Un hombre cuya vida no fue lineal, sino explosiva, marcada por episodios de fuego, viento, silencio y confrontación, y cuando analizas su historia desde el punto de vista psicológico, te das cuenta de que Elías representa el arquetipo de la misión imposible, el llamado que carga más peso del que un ser humano puede soportar. Y aún así lo enfrenta. Es el símbolo del individuo que pelea contra sistemas corruptos, contra multitudes que no quieren escuchar, y contra sus propios miedos internos, especialmente ese momento en la cueva, cuando escucha un susurro suave, una escena tan extraña, que rompe toda lógica teológica y que revela que lo divino no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo pequeño, lo íntimo, lo casi imperceptible, una lección que transforma la espiritualidad en algo completamente distinto. El siguiente personaje que analizamos es Jonás, probablemente el más irónico, sarcástico y complejo de todos. Un hombre que intenta huir de su propósito, que lucha contra su propio llamado, y que termina en el vientre de un monstruo marino. Una imagen que cuando la observas con ojos simbólicos, deja de ser un evento literal y se convierte en un retrato del descenso al inconsciente, del momento en que el ser humano toca fondo y tiene que enfrentarse a sí mismo sin máscaras, sin títulos, sin excusas. Jonás es la historia de todos los que alguna vez trataron de escapar emocional o espiritualmente. Y el mar que lo traga es el símbolo de lo que sucede cuando evadimos lo inevitable. La vida te detiene, te encierra y te obliga a reconstruirte desde adentro. Y ahora llegamos a un personaje tan mencionado pero tan poco entendido. Marta, la mujer que siempre cumple, siempre sirve, siempre está ocupada, siempre eficiente, pero que internamente está al borde de una crisis emocional. Alguien que representa a quienes viven intentando demostrar su valor a través del rendimiento, incluso ante Dios. Y su encuentro con Jesús revela un mensaje tan poderoso que a lo largo de los siglos se ha malinterpretado. Jesús no critica su servicio, critica el peso emocional que ella misma se impuso, el agotamiento silencioso que nadie ve. Marta es el arquetipo de todos los que cargan más de lo que deberían. Por otro lado, analizamos al personaje casi oculto de Baruc, el escriba de Jeremías, un hombre sin gloria, sin escenario, sin protagonismo, pero sin el cual el libro que transformó a naciones enteras jamás habría existido.
Y esto abre un portal mental fascinante. La Biblia tiene héroes sin nombre, pilares silenciosos, almas que sostienen el peso del plan divino sin recibir aplausos, revelando que lo esencial en la historia del mundo no siempre está donde miramos. Y ahora entramos al terreno más misterioso. Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció. Un personaje que rompe las reglas del tiempo y la muerte, que abre una pregunta incómoda. ¿Qué significa caminar con Dios a tal nivel? ¿Qué tipo de conciencia desarrolló Enoc para elevarse sin sufrir la ruptura de la muerte? ¿Qué vio? ¿Qué entendió? Y más aún, ¿por qué su historia se cuenta en 2 frases? ¿Por qué su libro fue excluido del canon? ¿Qué peligro encerraba? Y aquí, mientras avanzamos lentamente entre estos misterios, nos damos cuenta de que la Biblia no es solo un texto espiritual, sino un mapa psicológico diseñado para transformar al lector, un espejo que revela identidades, heridas, fortalezas y potenciales escondidos. Y en esta segunda parte seguimos con Ana, madre de Samuel, una mujer que redefine el sufrimiento y la esperanza, una mujer cuya oración no fue escuchada con la voz, sino con el alma, un nivel de comunicación tan profundo que ni el sacerdote pudo entenderlo. Y esa escena nos muestra que lo sagrado no siempre es espectacular. A veces es un llanto silencioso que cambia el destino. Otro personaje que analizamos es Nabucodonosor, uno de los hombres más poderosos que existió, que termina viviendo como un animal, un descenso psicológico que revela que ningún poder humano puede sostenerse cuando el ego se desconecta de la humildad. Y su restauración demuestra que incluso el rey más soberbio puede ser transformado. Y finalmente, cerramos esta segunda parte entrando al misterio más profundo. ¿Por qué estos personajes siguen vivos en la cultura humana? ¿Por qué milenios después siguen despertando preguntas, emociones, miedos y esperanza? ¿Por qué sus historias coinciden con patrones psicológicos que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender? Porque aquí está la gran revelación. La Biblia no solo narra eventos, narra mecanismos universales del alma humana, códigos que siguen activos hoy, que pueden transformar la mente, el carácter y el destino. Y en la tercera parte del documental entraremos en los personajes más ocultos, los más ignorados y sin embargo los más peligrosos, aquellos que la mayoría de las personas jamás ha analizado, pero que contienen las claves más poderosas del comportamiento humano y del misterio divino. Y cuando los entiendas, jamás volverás a leer la Biblia de la misma manera. En esta tercera y última parte del documental, nos sumergimos en la zona más profunda de toda la Biblia, un territorio tan oculto que rara vez se predica, se estudia o se menciona, porque aquí habitan los personajes silenciosos, los que caminan entre sombras, los que no tuvieron voz pero sí tuvieron impacto, los que Dios usó sin necesidad de fama, los que cargan claves espirituales tan potentes que pueden transformar la forma en que entendemos el propósito, la identidad y el destino humano. Y comenzamos con uno de los más desconocidos, Jael, una mujer que vivía a las afueras de la guerra, aparentemente ajena al conflicto, invisible para los grandes líderes, pero que termina ejecutando uno de los movimientos más decisivos de toda la historia bíblica, demostrando que Dios puede usar a alguien completamente fuera del mapa para cambiar una batalla, un reino y un capítulo entero del destino. Y Jael se convierte en el arquetipo de la valentía inesperada, de la persona común que en un instante se transforma en un instrumento de impacto. Después entramos en la historia de Abigail, una mujer rodeada de un esposo necio y de un futuro violento, que en un momento crítico toma la decisión que evita un baño de sangre, convirtiéndose en el símbolo viviente de la inteligencia emocional, del liderazgo silencioso, del poder de la sabiduría para detener la ira. Abigail no fue reina en ese momento, pero actuó como si lo fuera, revelando que el carácter se manifiesta mucho antes del destino. Luego analizamos a Hulda,
la profetisa que aparece en un solo capítulo, tan fácilmente ignorada por muchos lectores, pero cuya palabra cambia la trayectoria espiritual de una nación entera, una mujer que demuestra que el mensaje de Dios no depende de la plataforma, sino de la autoridad espiritual. Una figura que nos confronta con una pregunta profunda. ¿Cuántas personas invisibles sostienen la fe de una generación sin jamás ser nombradas? Y continuamos con Rispa, una madre que vigila los cuerpos de sus hijos día y noche, protegiéndolos incluso después de la muerte, una imagen tan desgarradora que se transforma en una metáfora del amor inquebrantable, del dolor que se convierte en oración silenciosa, y su historia presiona un botón incómodo en la mente. Hay lágrimas que cambian decisiones políticas, lágrimas que mueven reyes, lágrimas que Dios escucha incluso cuando nadie más las ve. Luego entramos en la figura que más ha desconcertado a los estudiosos. Melquisedec, un rey sacerdote sin genealogía, sin origen, sin historia, sin explicación, que aparece como una sombra luminosa en una escena que rompe toda estructura bíblica, un personaje que no encaja en ninguna categoría conocida, como si perteneciera a otro nivel de existencia, y su aparición nos abre una pregunta perturbadora. ¿Qué tipo de conocimiento espiritual existía antes de Abraham? ¿Qué clase de conexión divina operaba fuera del pacto? ¿Por qué Hebreos lo conecta con un sacerdocio eterno? Y Melquisedec representa el misterio de lo eterno, irrumpiendo en lo temporal. Luego analizamos a Tamar, una historia que muchos prefieren evitar, porque es compleja, incómoda y moralmente tensa, pero que revela una de las verdades más poderosas. La justicia divina no siempre coincide con las estructuras humanas. Y Tamar encarna el arquetipo de la resiliencia estratégica, de la mujer que se abre paso en un sistema que la intentaba eliminar, demostrando que el propósito divino puede surgir incluso entre los escombros de decisiones imperfectas. Seguimos con Onésimo, un esclavo fugitivo que termina convirtiéndose en ministro. Un hombre que pasa de ser propiedad a ser propósito, revelando que la Biblia es una historia de transformación radical y no de etiquetas permanentes. Y luego entramos en un personaje tan silencioso que parece un suspiro dentro del texto. Esdras, un escriba que reconstruye no solo muros, sino la identidad espiritual de una nación, demostrando que las mayores restauraciones comienzan con la palabra, no con la fuerza. Y ahora llegamos al análisis más inesperado. Betsabé, vista durante siglos como un personaje pasivo, pero que en realidad se convierte en una figura estratégica, diplomática y astuta, una mujer que sobrevive una tragedia, una pérdida, un escándalo y un duelo. Y aún así, termina siendo la madre del rey más sabio de la historia, revelando que el dolor no define el destino. Y mientras avanzamos, nos encontramos con otro personaje oculto, Aitofel, consejero cuya sabiduría era tan exacta que se comparaba con consultar a Dios mismo, un genio traicionado por sus heridas internas, demostrando que la amargura puede destruir incluso al más brillante. Y aquí surge la sombra más profunda de todas, los personajes que nunca escucharon sus advertencias internas, los que ignoraron su llamado, los que vivieron en piloto automático, los que aparecen solo para mostrar lo que sucede cuando la voz de la conciencia es enterrada. Y ahora analizamos al personaje más potente de esta parte, la mujer tsunamita. Una figura casi anónima que desafía todo lo conocido sobre la fe. Una mujer que prepara un lugar, que reconoce lo divino antes que todos, que se mueve con una fe que no pide, sino que construye. Y su historia revela un patrón espiritual que transforma vidas. La bendición habita donde se honra la presencia. Y luego llegamos al final, a la revelación más sorprendente. Todos estos personajes ocultos, silenciosos, ignorados, marginales o minimizados, fueron colocados estratégicamente para revelar un secreto que muy pocos lectores captan.
La Biblia no fue escrita para glorificar héroes, sino para mostrar cómo Dios usa a los comunes, a los rotos, a los invisibles, a los olvidados y a los inesperados para mover la historia del mundo. Y cuando miras a todos estos personajes juntos, Yael, Abigail, Hulda, Rispa, Melquisedec, Tamar, Onésimo, Esdras, Betsabé, Aitofel, la Sunamita, descubres que existe un código profundo escondido entre las páginas. El poder no está en la posición, sino en la disposición. No está en la fama, sino en la fidelidad. No está en el protagonismo, sino en el carácter, y con esta revelación cerramos este viaje por los archivos perdidos, conscientes de que cada personaje bíblico, incluso el más desconocido, es un espejo que nos invita a preguntarnos: ¿qué historia está escribiendo Dios en mi vida que aún no he reconocido? ¿Qué propósito oculto me está esperando? ¿Qué capítulo futuro depende del paso de fe que todavía no he tomado? Porque al final, el mayor misterio no está en los personajes de la Biblia, sino en lo que Dios puede activar dentro de ti cuando los entiendes.